A ver, ya. Ya, entonces comenzamos con otro capítulo distinto a Navier-Stokes, que ya no es análisis diferencial ni análisis integral. Este capítulo también tiene un nombre como análisis, y en este caso es un análisis dimensional. Es decir, nosotros vamos a plantear un problema donde están sus variables involucradas, independientes y dependientes. Pensémoslo, por ejemplo, en una fuerza que depende de una cierta cantidad de parámetros, y queremos armar grupos adimensionales, que le llamaremos por la letra pi mayúscula, que nos representen el mismo fenómeno, pero sin involucrar sus dimensiones físicas. Es decir, el grupo adimensional, al ser adimensional, estamos hablando de un número, como cuando uno habla de una constante. Pero no va a ser como una constante porque las variables que metemos en ella van a hacer cambiar este número. Pero ya no pensamos en las variables, sino qué número de mi grupo dimensional me está dando. El ejemplo más concreto es el número de Reynolds, que no sé si ya lo habrán visto, no solo con el profe, sino que es un número muy popular. Dicen que cuando uno estudia fluidos, es como el número más importante, cuando uno estudia flujos. El número de Reynolds es relacionar la densidad del fluido por una velocidad característica, por un largo característico, y dividido en la viscosidad dinámica del fluido. Ahora, se le llama a esta velocidad y largo característico porque cuando, como les digo, cuando queremos ver este experimento, hacer este análisis físico, queremos un número concreto para Reynolds. Entonces debemos tomar valores para la velocidad y el largo que nos den ese resultado, ese número, y ese número nos diga algo del fenómeno físico que estamos estudiando. En este caso concreto del Reynolds, nos dice que, por ejemplo, me parece que para una tubería circular, es como casi regla general, que cuando el Reynolds es menor a 2000, tenemos un flujo laminar, un régimen laminar. Cuando está entre 2000 y 4000, está en transición, es decir, es ligeramente perturbado, ¿ya? Y no es tan clara la decisión de si hablamos de un régimen laminar o turbulento. Y cuando es mayor a 4000, ya estamos más o menos claros que es un régimen turbulento. Turbulento, me imagino que se acordarán, es como el chorro que sale de la llave, ¿cierto? Todo caótico. ¿Sí? Entonces ya no estudiamos el parámetro velocidad y el largo de la cañería en este caso, ¿sí? Sino que, o sea, me refiero no como las variables, como el típico problema que hemos estado viendo de ecuaciones diferenciales y su cambio, ¿ya? Sino un valor característico que me defina bajo qué rango de este número tengo un régimen tal o un régimen de otro tipo. En el caso de Reynolds hablamos de regímenes de flujo, pero otros números nos pueden decir otros fenómenos que estén ocurriendo en el fluido, ¿sí? Pero por eso se dice que es el más importante porque cuando tú analizas un flujo, generalmente lo más importante que quieres saber es su régimen, si es laminar o turbulento. ¿Consultas hasta aquí? Porque sé que es un concepto quizás muy abstracto. Entonces, si no les queda claro algo que es un grupo adimensional, por ejemplo, ¿por qué es adimensional? Fíjense aquí, si ustedes multiplican todas las unidades de estas variables, les va a dar adimensional. El Reynolds, si vale 2000, es 2000. No son 2000 newton, ni kilogramos, ni nada. Se están, digamos, cancelando de alguna manera las unidades de dimensión. ¿Ya? Bueno. Para hacer estos grupos adimensionales se estableció algo que le llaman teorema pi. Teorema pi de Buckingham. Es la forma en que se pueden armar estos grupos y se cumplan esas reglas que les decía de que el número te diga qué régimen tiene el flujo. Por ejemplo, para lograr esos grupos se ocupa una receta. Entonces, cuando en un problema les pidan armar un grupo dimensional, es simplemente aplicar esta receta, estos 9 pasos.
En realidad puedes dividirlos en menos o más pasos. Esta fue la forma que yo lo escribí, de que se entienda de manera simple. Esto lo vamos a ver en el ejercicio, ¿ya? Pero por ahora, antes de explicarles la receta, quiero pasar al tema, al concepto de semejanza. Y es que, para determinar estos parámetros que les estoy contando en el grupo adimensional, tengo características del fenómeno que estoy estudiando. Ese fenómeno puede ser algo en la realidad, pensemos en una cañería, en un sistema industrial de gran envergadura y que está funcionando, pero uno necesita un modelo. A veces uno habla, por ejemplo, del modelo matemático, ¿sí? O una simulación en el computador. Tienes que llevarlo a un modelo tuyo. En este caso, para el análisis dimensional, el modelo que hacemos es un prototipo, o sea, le vamos a llamar modelo, ¿ya? A la realidad le llamamos prototipo, y este modelo que representa el prototipo, digamos, el aparato que queremos construir o que ya existe, necesitamos definir una relación entre ambos. Y esas relaciones son geométrica, cinemática y dinámica. ¿Ya? Es una escala al final de lo que estoy midiendo en la realidad versus lo que estoy colocando en mi modelo. A ver, no sé si se está entendiendo, pero imagínense el laboratorio de física, eh, los laboratorios de física o laboratorios de, bueno, el laboratorio de fluidodinámica, no sé si lo conocieron, pero imagínense un experimento, una estación de experimento, ¿cómo le llaman? Bueno, imagínense el auxiliar que les mostré de fuerzas de chorro, que uno tiene ando corto ahí de palabras hoy día. Tienes el modelo al final es el prototipo físico real, pero llevado a una cierta escala. Esa escala puede ser tanto geométrica, es decir, física, de manera simple, sería, yo quiero modelar un auto, y mi modelo sería un autito, ¿cierto? Quizás de juguete, no sé, un autito 10 veces más chico que el original. Ahí estoy haciendo una escala geométrica, una escala de longitud. Pero también tengo que considerar la escala cinemática y dinámica. Es decir, ustedes se imaginarán que los autitos de juguete suelen tener un cambio de momentum más brusco que un auto real, de mayor envergadura, ¿sí? O pareciera comportarse de manera distinta. Las fuerzas parecieran actuar de manera distinta. Si yo, si yo golpeo mi juguete, por lo general como que no recibe mucho daño. Pero si golpeas algo de mayor envergadura, como el auto real, quizás sí. ¿Me entienden? Entonces, puede que la distribución de las fuerzas o la cinemática, pensándolo como la velocidad y la aceleración que, que tiene el prototipo y el modelo, son distintas. ¿Ya? Entonces, aquí no me voy en la profundidad de la matemática, aunque claramente una relación es simplemente dividir la proporción en el modelo con respecto al prototipo, ¿ya? Pero el concepto, lo más importante, es que si yo hago semejanza geométrica, estoy hablando de que estoy achicando o agrandando el modelo. Pensemos en el autito de juguete. Y no solo se cumple que todas las longitudes que yo mido en mi modelo van a ser a una escala del grande, ¿cierto? Si yo resumo, si yo reduzco todas las longitudes a un tercio, entonces para donde yo mida voy a tener una reducción de un tercio. Lo mismo va a ocurrir con la superficie. Si yo reduzco todas las longitudes a un tercio, entonces las superficies se van a reducir al cuadrado de ese tercio. Y los volúmenes al cubo. Para la semejanza cinemática, tendré que, si yo reduzco en tamaño, entonces la, la relación de velocidad tiene que ser acorde a esa reducción de tamaño y a la reducción del tiempo. Pero el tiempo, por ejemplo, lo puedo dejar igual. Es decir, en mi modelo el tiempo está ocurriendo de la misma forma que ocurre en el prototipo. En cambio, la escala de longitud la aumento o la disminuyo. Pero entonces la escala de velocidades también debe disminuir. Si mi auto es un auto de juguete, es un tercio del real, entonces debo esperar que las velocidades que yo esté estudiando también sean un tercio. Lo mismo para la aceleración.
con su respectiva proporción, con el tiempo al cuadrado. También uno se da cuenta que para que la semejanza geométrica se cumpla, o sea, una vez que se cumple la geométrica, sí o sí se debe cumplir la cinemática. En definitiva, a ver, aquí lo escribí matemáticamente para no carrilearme, digamos. Al final la conclusión es, si tiene semejanza cinemática, entonces tiene semejanza geométrica. Me acuerdo que lo había escrito así en matemático, para no carrilearme, porque a veces uno lo dice en palabras, ¿cierto? Pero matemáticamente se dice de otra forma. ¿Ya? Pero esa es la conclusión. Semejanza cinemática implica semejanza geométrica. Y por último, la semejanza dinámica se refiere a que la proporción de las fuerzas también debe cumplirse. Esta semejanza de fuerzas va a depender de las otras proporciones también. Pero esa depende en particular de qué tipo de fuerza estamos hablando. Ahí se imaginarán, por ejemplo, las fuerzas de presión. Tienen que ser acordes a la presión que se está ejerciendo y al área que se está considerando en mi modelo. La conclusión de estas semejanzas es decir que si se cumple si los grupos adimensionales tienen el mismo valor en el modelo y el prototipo. ¿Por qué? Porque los grupos adimensionales que les mencionaba antes tienen asociados los parámetros que influyen en mi modelo físico. Por lo tanto, esos parámetros, una vez que se cumplen las semejanzas, deben cumplirse por igual en el prototipo y el modelo. En definitiva, el, el número que me dé del grupo adimensional en el modelo debe ser el mismo en el prototipo. Eso siempre y cuando las fuerzas, las velocidades, las aceleraciones y las distancias cumplan la misma proporción. Se imaginarán que si yo cambio la escala, siempre y cuando se mantengan las proporciones, entonces el fenómeno físico debería ser exactamente el mismo. Bueno, este tema se lo recomiendo que lo lean en el capítulo 8 del Girardelli. Aquí encuentro que está condensado perfectamente. Y parte con un ejemplo de, me parece, caída de presión, que establece el fenómeno que quiero estudiar con los parámetros que influyen en él, diámetro, densidad, viscosidad, velocidad. ¿Ya? Cómo es el análisis de las proporciones, uno con respecto al otro. O sea, la caída con respecto a velocidad, diámetro, densidad y viscosidad. Si aumentan o disminuyen. Luego, esas proporciones se traducen en, si es directamente proporcional, los parámetros van arriba, y si es inverso, van abajo. Y ahí arma un grupo. ¿Ya? Pero luego introduce el teorema de Buckingham y explica, ese sería el enunciado del teorema, ¿ya? Y explica cómo obtener ese mismo grupo, pero ya no experimentalmente, sino que dimensionalmente. Y ahí están todos los pasos que les menciono. Y son los mismos que coloqué en la receta. Entonces, en definitiva, lo que hice fue resumir esos pasos de la receta aquí, para que lo hagamos en la auxiliar. Y luego también tiene otros ejemplos que si alcanzamos a terminar el ejercicio del auxiliar, podemos también revisar estos. También están súper bien ordenados. Y súper bien explicados. ¿Ya? Entonces les recomiendo después, para estudiar este capítulo, o este tema que les van a preguntar en el control 2, junto con Navier-Stokes. Imagino que será una pregunta de Navier-Stokes y una pregunta de análisis dimensional. Que se lean este capítulo y hagan los ejercicios en detenimiento. Porque también es difícil encontrar problemas diferentes a estos que se enuncian aquí. Porque cambiaría mucho la dinámica de lo que se quiere enseñar. Al final lo que queremos aprender en este capítulo es a armar los grupos adimensionales y entender cómo se ocupan. Otra forma de explicar lo que les mencioné antes, de que los grupos adimensionales deben ser iguales en modelo y prototipo,
una forma de demostrarlo, podríamos decir, matemáticamente, es que si tú tienes las ecuaciones que enuncian tu fenómeno, como las Navier-Stokes, y tú adimensionas esa ecuación, es decir, transformas las variables o juntas las variables de manera que dentro tengan los grupos adimensionales, pensemos, ya no velocidades solamente, y densidad, y viscosidad, y la presión por un lado y por el otro, no. Yo junto todo eso en un grupo, por ejemplo, aquí hay ciertos grupos, distancia dimensional, distancia partiendo en distancia, velocidades, velocidad partiendo en velocidad, y la presión como presión dividido en densidad por velocidad al cuadrado. Con esos grupos, vuelvo a expresar la ecuación, ¿ya? Y me queda que si yo quiero que el fenómeno físico de mi prototipo y del modelo sean iguales, entonces las ecuaciones físicas deben ser iguales, ¿ya? Por lo tanto, si no dependo, si no dependo de las dimensiones de mi modelo, dimensiones pensamos en longitud, tiempo, etcétera, si no dependo de las dimensiones, entonces puedo escribir la ecuación de una manera adimensional, de manera que no importa si hablo del modelo del prototipo, la ecuación igual funciona. Y la única manera de que funcione igual es que ese número del grupo adimensional sea el mismo. ¿Ya? Espero que se haya entendido la premisa. Si no, pasamos al tiro a hacer ejercicio, porque eso es lo que nos importa. Resolver el control. ¿No hay dudas? Quizás los dejé con más dudas existenciales que como empezamos. Quiero ver los ejercicios, a lo mejor ahí se me aclaran un poquito. Ya, vamos a los ejercicios mejor. P1, mira, dice, estudia el desarrollo de la capa límite sobre una placa plana, como aquella de la figura, donde las variables involucradas son la longitud de la placa, la velocidad de la corriente libre, el espesor de la capa límite y la viscosidad cinemática, nu, del fluido. Una vez determinada la relación funcional, comente si la relación de Blasio se cumple. Ya, eso es como hablar chino. Lo que tenemos que hacer es, nos están planteando un problema, que ahora es el estudio de la capa límite, y este problema depende de ciertas variables involucradas. Por lo tanto, la receta dice, número 1, determinar las variables involucradas. Simplemente vamos y buscamos qué variables involucradas hay en este fenómeno. Por lo general, el enunciado ya nos va a decir cuáles son. Y aquí vemos que es la longitud de la placa, X, velocidad de corriente libre, U, espesor de la capa límite, delta, y la viscosidad cinemática, nu. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, paso 1, determinar las variables involucradas. Aquí están, longitud de la placa, X, velocidad, U, delta y nu. Ese es el paso 1. Segundo dice, bueno, las variables involucradas hay que determinarlas junto con sus unidades. ¿Ya? Entonces, el X es una unidad de longitud. La U es longitud dividida en tiempo. El delta es una longitud, espesor. Y nu es la viscosidad cinemática. En este caso, cuando no sepamos bien las unidades de un parámetro, lo podemos buscar. Por lo general son cosas como la viscosidad, que no estamos muy claros cuáles son las unidades, uno las puede buscar. O haciendo los ejercicios, uno al tiro anota ahí o se acuerda de algún ejercicio que haya hecho antes, cuáles eran las unidades de ese parámetro. ¿Ya? En el caso de la viscosidad cinemática es longitud al cuadrado dividido en tiempo. Ahora, el segundo paso es ver cuáles son las dimensiones básicas. ¿Ya? Las dimensiones básicas, se acordarán que son las unidades fundamentales. Longitud, tiempo. En este caso solo tenemos longitud y tiempo. ¿Se acuerdan de eso, de las unidades básicas? Un segundo, déjenme cerrar aquí. ¿No se acuerdan de las unidades básicas? O sea, el concepto. Yo tengo
tengo un parámetro que tiene ciertas unidades, ¿sí? Pero las unidades básicas serían todas aquellas que son distintas, que son únicas. Y luego el parámetro es una configuración de las unidades básicas. Es una, ¿cómo era? Cuando uno dice si son linealmente independientes, por ejemplo, una combinación de ellas. El parámetro es una combinación de unidades básicas. ¿Sí? ¿Me siguen o ya los perdí? Sí, sí. Yo también. Ya, bueno. Entonces, el paso 1 fue determinar las variables involucradas y las unidades. Ahí debía escribir las unidades. ¿Ya? Tenemos 4 parámetros, tenemos sus unidades. Después tenemos cuántas dimensiones básicas hay involucradas en el fenómeno. Tenemos largo y tiempo. Por lo tanto, son 2. ¿Ya? A la cantidad de variables le vamos a llamar K, a la cantidad de unidades 2. ¿Ya? Luego dice, determinar la cantidad de grupos adimensionales que podemos hacer. Estos pi mayúscula que les mencionaba. Pi sub i, pi 1, pi 2, pi 3. ¿Cuántos grupos adimensionales tenemos que armar? ¿Ya? Y el teorema pi nos dice que la cantidad de grupos que podemos hacer es k menos r. Si tenemos 4 variables y 2 unidades básicas, necesitamos armar 2 grupos adimensionales. ¿Ok? Ese es el paso 2. Así de simple. Paso 3. Dice, determinar la cantidad de grupos. Perdón, paso 4. Seleccionar variables repetidas. Hoy escribí mal los números. Hoy disculpen aquí si escribí mal los números. Dimensiones básicas. Este es el paso 2. Es el paso 3. Ya, paso 4. Seleccionar variables repetidas. Escucha, bueno, aquí es paso 4, perdónenme. Las variables repetidas, es decir, a ver, ya, tenemos que hacer 2 grupos. Para hacer estos 2 grupos, tenemos que elegir 2 variables, cada una va a representar a uno de estos grupos. Por favor, síganme la idea, sé que es todo muy loco hasta ahora. ¿Ya? Pero tenemos que elegir y variables, en este caso 2, que abarquen las unidades básicas, es decir, estas variables van a ser nuestros representantes de las unidades básicas. ¿Ya? Y ellas no pueden ser reproducibles dimensionalmente una con la otra. Al final estoy diciendo que sean independientes dimensionalmente. Que si yo elijo, por ejemplo, no sé, puedo elegir la velocidad que contiene al largo como el representante de la unidad de largo. Pero puedo elegir otra variable que sea de unidades, por ejemplo, tiempo dividido en largo, ya no largo dividido en tiempo. Me estoy inventando. ¿Ya? Y ese que representa el tiempo, no podría usar esa, porque no son independientes dimensionalmente. Porque una sería el inverso de la otra. ¿Ya? Entonces, lo ideal sería tomar de representante variables que solo tengan esa unidad fundamental, como largo, porque así la que sea que yo ocupe para el tiempo no puede hacer una combinación que me dé solo largo, porque posee también otras unidades. ¿Entiendes esa Brian, idea? ¿Sí? es como el lineal, cuando habían unos vectores que no me acuerdo el nombre, que como que no podían, linealmente independientes parece que eran, ¿no? Sí. Vectores Algo y así. variables, o sea, vectores característicos. Eso sería, ¿no? Como la misma idea, ¿no? Sí, que sean independientes, en este caso dimensionalmente. Ya, vale. ¿Sí? Vale. Por ejemplo, aquí la velocidad y la viscosidad también son independientes entre sí, porque tengo L cuadrado y el otro el tiempo, y no hay forma de que yo haga una potencia de la viscosidad y que me dé solo largo partido en tiempo. Porque no puedo hacer L cuadrado, T cuadrado, por ejemplo. Tienen potencias distintas. Bueno, ahí ustedes podrán deducir formas matemáticas de ver por cuándo son independientes. Ya, pero la forma más, a veces lo más fácil es tirarse por una variable que tenga solo unidad de largo y solo unidad de tiempo. O ya con que tenga solo largo, ya sé que la que tenga tiempo no puede hacer el largo. Entonces, ya, elijo la X y la U. ¿Sí? Ustedes pueden elegir otras que también sean independientes entre sí. Ya, ese era el paso 4. Paso 5, tenemos que formar estos grupos adimensionales.
Para formar los grupos adimensionales, como les comenté antes, teníamos variables que van a representar nuestro grupo. Aquí me parece que lo hice mal, la embarré, porque puse delta, pero aquí era X, ¿o no? Ah, no, no, perdón. No, ahí está bien. Como estas son las independientes, entonces estas son las variables repetidas. Acuérdense aquí le coloqué que se llaman variables repetidas, porque estas que representan las unidades y son independientes entre sí, las coloco en una configuración, es decir, las elevo a un cierto número, cosa que siempre pueda hacer del grupo adimensional algo adimensionado. Es decir, tengo que colocar, vamos por orden, tengo que colocar las variables que están involucradas, que me falta agregar a los grupos adimensionales. Si yo coloco, por ejemplo, el espesor delta a un grupo adimensional, y luego le agrego las variables repetidas x y u, entonces cualquier configuración elevado a, elevado a b, elevado a c que yo haga, me va a dar un grupo adimensional. Porque puedo contrarrestar de cualquier forma para que me dé adimensional. Lo mismo hago con el loop. En definitiva, para armar un grupo adimensional, tomo las variables repetidas y le agrego una de las variables que no he considerado, que me falta. Y ahí notarán que i, que era k menos r, tomé dos variables repetidas, por lo tanto, debo colocar un parámetro más a cada grupo. ¿Y cuántos parámetros me quedan? Solo dos. Ahí se está como autodefiniendo el hecho de que se puedan hacer solo dos grupos adimensionales. ¿Ya? Es la diferencia de lo que me falta. De cuántos tengo, cuántos ocupé, cuántos me falta ocupar. ¿Ya? Entonces, agrego... Brian, Sí, dime. es que no entendí como por qué tenéis que poner como uno más, aparte como de las variables repetidas. Es que tú puedes colocarlos, tú puedes colocar, esto es un tema puramente matemático, ¿ya? Y mejor no me pongo en todas las situaciones porque puede que falle en alguna. Pero aquí lo que se hace es simplificar el hacer los grupos adimensionales, simplificarlos de tal manera que te den adimensionales y a la vez sean lo más reducido o lo más factorizado posible. Porque puede ser que tú hagas una mezcla con todos los parámetros, ¿ya? Y arregles un grupo adimensional, y luego arregles otro con todos los parámetros, pero entre los dos se van a poder definir con una combinación de los anteriores. Podrían ser redundantes, ¿ya? Es que si digo que por qué tenemos que poner uno solo, no, la verdad es que puede que me equivoque, porque puede que tú puedas hacer una configuración con todos los parámetros. Pero lo que queremos hacer aquí es simplemente hacer el grupo más simplificado posible y que sea independiente de los demás. Ah, ya, y el más simplificado es con una variable más. Sí. Ya, bueno. Y para simplificarlo más aún, asumimos que a vale 1, en la variable que estamos agregando lo vamos a elevar solo a 1, porque de nuevo, si le coloco, ponte tú, 1.000.000, ¿ya? Y después yo quiero hacer esto adimensional, recuerden. Entonces estoy elevando a 1.000.000 todas las unidades de esa variable. Tendré que elevar los otros como al mismo orden de magnitud para que se cancelen entre sí. Entonces esa es otra simplificación que hacemos. Asumimos a igual 1. ¿Ya? Ahora, siguiendo los pasos. Ah, bueno, estamos formando los grupos pi. Entonces nuestra receta nos dice, tomamos una variable que quedó libre, la multiplicamos por las repetidas, hacemos lo mismo para el segundo grupo, ahí los tenemos. Asumimos a igual 1 y ahora partimos adimensionando. Al final es resolver un sistema de ecuaciones. No sé si hicieron esto en algún grupo, en algún curso de física, ¿ya? Pero es decir que el grupo pi tiene dimensiones 1, es adimensional, eso lo transformo en las unidades básicas con las que estoy trabajando, L elevado a 0 y T elevado a 0, y eso entonces tiene que ser igual a las dimensiones, ¿se acordarán de este corchete cuadrado? Representa las dimensiones de una variable, un parámetro.
Entonces tiene que ser igual a las dimensiones de delta por las dimensiones de x elevado a b y las dimensiones de u elevado a c. Entonces, aquí ustedes aparean las unidades correspondientes, es decir, que delta tiene unidades L, x unidades L elevado a b, y la velocidad L por t a la menos 1, y eso elevado a c. Entonces yo junto las potencias del L, las potencias del C, me queda que L elevado a 0 tiene que ser igual a L elevado a b más 1 más c, y L elevado a 0 igual a menos c. Y queda un sistema de ecuaciones 2 por 2. Tengo que despejar B y C. Si conozco B y C, me da que C igual 0, entonces B igual a menos 1, lo reemplazo en la potencia de los parámetros y me queda el primer grupo dimensional, que sería delta por x a la menos 1 por u elevado a 0. Es decir, el espesor de la capa límite dividido en la longitud de la placa, me parece. ¿Vamos bien? Sí. Ya, es que como somos poquitos, los puedo esperar. Es que aún me perdí como dónde aparecen las otras variables, como la repetía. Esta X y U, O sea, sí, a lo mejor me confundí, las primeras, las que están como rayadas con más lapicera encima, las que están esta, elevadas, delta y nu. esa. Ya, esto es lo que nos pide la receta. ¿Ya? Ah, ya. Aquí no está explicado, de hecho. Les voy a escribir una nueva receta donde explique los pasos detallados. Pero lo que hacemos es utilizar una variable no escogida y todas las escogidas, la X y la U, y se elevan a cierta potencia arbitraria. Así es Ah, como ya. armamos los grupos. Lo que me preguntaban delante alguien más, no me fijé quién era, es que podrías revisar si es que puedes hacer grupos con más de un parámetro agregado. Podría ser también, ¿ya? Pero que así, de esta forma, es lo que yo estoy entendiendo, pero no he demostrado matemáticamente, es que la forma más simplificada de hacer los grupos sería así, usando una sola variable. Pero estoy seguro que si ustedes tratan de hacerlo con dos, quizás lleguen a una contradicción, quizás no se pueda, o quizás sí, quizás dependa del caso. Y ahí uno cacharía el tiro si esto es más una regla o es una forma de simplificar el problema. Porque esto también lo suelen decir cuando ves algún apunte que hable sobre el teorema de Pi, que asumen al tiro que A vale 1. Ya, pero esa es otra simplificación. Podría ser cualquier potencia. Quiero decir, te puede quedar que pi sea delta a la cuarta partido en x a la cuarta, que también sería dimensional. ¿Ya? No olviden que aquí nuestro enfoque es simplemente hacer la matemática para llegar a grupos, y que decidimos hacerlo de esta forma. Ahora, para que funcione este grupo tenemos que asegurarnos que sea adimensional. ¿Ya? Entonces, aquí el paso completo sería decir, delta tiene unidades L, X tiene unidades L, entonces L dividido en L es 1. Entonces sí es adimensional. Pero pensé que aquí estaba bien claro, así que no lo escribí. ¿Sí? ¿Es adimensional? Sí. Ya, seguimos. Dimensiones básicas de grupo. Bueno, tenemos que hacer los dos grupos. I sub i. Hicimos esto para el grupo 1, ahora nos falta el grupo 2. ¿Ya? Hacemos lo mismo para nu. Nu tiene unidades L al cuadrado, T a la menos 1. ¿Ya? El X lo vuelvo a expresar así, el U lo vuelvo a expresar así. Vuelvo a juntar las potencias de los L y de los T. Y vuelvo a resolver el sistema de ecuaciones. Lo que cambió de antes es que delta era unidades L, y ahora nu
Esa unidad es L cuadrado, T a la menos 1. Entonces, ahora para un nuevo B y C, estamos de nuevo resolviendo el sistema. ¿Cuánto vale ahora B y C? Me queda 0 igual 2 más B más C. 0 igual menos 1 menos C. C vale menos 1 y B vale menos 1. Reemplazo B y C en el grupo adimensional. Me queda nu por X a la menos 1 por U a la menos 1 igual a nu dividido en X por U. Y aquí de nuevo, ¿será dimensional? Volvemos a transformarlo a unidades. Nu es L cuadrado partido en T, X 1 partido en L y U T partido en L, porque están inversos. Cancelamos L con L y T con T, y efectivamente es adimensional. Este último paso lo hacemos para asegurarnos de que hicimos bien el problema. ¿Vamos bien? Sí. Ya. Ahora, les voy a escribir la receta de nuevo, porque esto fue lo que yo usé el semestre pasado, y cuando lo hice seguramente me acordaba al tiro a qué me quería referir con esto. Pero ahora me ha costado, o sea, me he dado cuenta que no está 100% explicado. Ya, el último paso es que lo que quiero decir, cuando formas grupos, quise decir esto, expresarlos, plantearlos. Las dimensiones básicas eran escribirlo así, como dimensiones exactas. Y resolver el sistema de ecuaciones era lo que hicimos más abajo. ¿Ya? Y llegamos al grupo final. Ahora, y verificar dimensiones, claro. El último paso que queda es armar una relación funcional entre los grupos adimensionales. Quiere decir esto que, así como les mostré delante que el Navier-Stokes se puede transformar, sé que lo mostré muy flash, pero cuando les digo que el fenómeno que está descrito en ecuaciones, lo puedo reescribir de una manera adimensional usando estos grupos, tenga yo o no la ecuación, yo sé que esa relación existe. ¿Ya? Aquí está expresada nomás matemáticamente. Pero si yo no tengo la ecuación, igual esto se cumple. En la ecuación se va a cumplir, pero aquí lo tengo escrito de manera general. Y la manera general es decir, un grupo adimensional es función del resto de los grupos adimensionales. Recuerden, estábamos pensando en un ejercicio, el estudio de la capa límite, y la idea es llegar a una ecuación en concreto, pero tengamos o no la ecuación, porque esto puede ser empírico, claramente parece ser algo empírico, pero puede ser una ecuación teórica donde hay una relación fuerza igual masa por aceleración, no sé, ¿ya? Y transformar esa ecuación en adimensional significaría hacer esto, que un grupo adimensional es función del resto de los grupos adimensionales. Si tuviésemos 4 grupos adimensionales, aquí tendría que decir pi1 es igual a una función de pi2, pi3 y pi4. Y otra forma de escribir eso es pasarlo todo para un lado, y decir, tengo una función global, dependiendo de todos los grupos que armé, igual a 0. ¿Sí? Eso es notación matemática. Pero, ¿se entiende esa idea? Si tienen dudas, si no se entiende nada, podemos tratar de explicarlo de otra manera. Una manera simple sería el fuerza igual masa por aceleración. Ya, y yo armo mi grupo adimensional, que es fuerza dividido en masa por aceleración. ¿Sí? Estoy tomando los dos lados y divido uno con el otro. Sé que tienen las mismas dimensiones, entonces me queda adimensional. Y ese grupo es igual a 0.
Entonces mi función podría ser fuerza dividido en masa por aceleración. Todo eso igual a C. Sí, es eso nomás. A grosso modo. Bueno, volviendo al problema. Nos decían, estábamos estudiando la capa límite. No importa ahora si no han revisado qué es la capa límite, ¿ya? No quiero perder tiempo explicando si es que eso lo van a ver después en la próxima auxiliar, ¿ya? Pero vimos que habían variables involucradas, ¿ya? Las juntamos e hicimos nuestros grupos pi. Y ahora que tenemos claro que existe una relación funcional, lo que traté de explicar aquí matemáticamente, tenemos que ver si se cumple la relación de Blasius, que es darle, al final es darle a esa función un nombre, digamos. O sea, encontrar esa función. O sea, esa función se puede encontrar de manera empírica también, porque tú puedes colocar los grupos. A ver, ¿puedo comentar aquí? No, lapicito. Puedes colocar los grupos de tal forma, eh, como decir, ¿cuánto era? Era delta partido en x, era un grupo, nos dio eso, delta partido en x, y el otro nos dio nu partido en x. Podría decir yo, a ver, ¿se cumplirá algo así? Nu partido en x por u. ¿Sí? Fíjense, el grupo pi1 es igual a una función de pi2, y esa función puede ser simplemente pi2 elevado a 1, por ejemplo. Estoy diciendo, pi1 es igual a pi2. ¿Mm? Podría ser, pero ¿es esa realmente? ¿Se fijan? O sea, no, no, estamos, no estamos llegando a la ecuación que queremos resolver, así como, no sé, como Newton llega a fuerza igual masa por aceleración, no puede decir, hago mi grupo adimensionales y llego a la ecuación. No, no, porque yo no sé si pi1 es igual a pi2, o yo no sé si pi1 es igual a pi2 al cuadrado, ¿Mm? O pi1 al cubo es igual a pi2 al cuadrado, o lo divido por algo, lo multiplico por otra cosa, que sí. ¿Sí? Pero al menos yo sé que ahora mis parámetros son los grupos adimensionales. Ya no es delta y x y mu y mu, ¿ya? Son los pi. Eso se le llama funcional, porque es una función de funciones. La función de los parámetros. Porque pi1 tiene asociado delta y tiene asociado x. Y además pueden ser pueden ser variables funcionales. Todo. Ya. Entonces, esto indica que existe una función f pi2 tal que se cumpla pi1. Es decir, esto que escribí aquí arribita, ahora yo reemplazo pi1, por ejemplo, y pi2, me queda delta partido en x es igual a una función de nu partido en x por u, lo mismo que escribí antes, pero en modo general. Es decir, delta partido en x no es igual a nu partido en x por u, sino que es igual a una función que desconozco de aquello. ¿Mm? Y si observamos la relación de Blasius, que nos dice en el enunciado, dice delta es igual a 4.96x partido en el Reynolds de x, la raíz de Reynolds de x. Tuta. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos eso, ¿cierto? Ya, arreglémoslo un poco. El Reynolds de x es decir, esto de aquí. Porque yo les había comentado delante que Reynolds era U por L por ρ partido en nu, en mu. ¿Ya? Y arreglando un poco, mu dividido en ρ es nu. Por lo tanto, estos dos de aquí se transforman en nu. Y arriba tengo U por L. Y ese velocidad y largo característico, le había dicho que podía tomar cualquier cosa. Entonces, cuando dicen el Reynolds de X, está diciendo que yo estoy tomando que ese L es X. Eso. Ahora, no es que
no es que necesariamente ustedes tengan que llegar a esto. ¿Mm? Esto se puede dar perfectamente. La idea no es que ustedes conozcan los grupos adimensionales, que se sepan de memoria, ni cómo se definen. ¿Ya? Eso se da. El enfoque del problema es determinar los grupos adimensionales. ¿Ya? Pero es que además puede pasar que esos grupos adimensionales se los hagan implementarlos a una ecuación. En este caso es la relación de Blasius. ¿Ya? Y si partimos no partamos de ahí, si partimos de esto, aquí tenemos expresado la ecuación en los términos que nos enseñaron de antes, estos 4 términos. Ahora sí podemos ver si es que se cumple la relación funcional que vimos delante. ¿Mm? Porque yo le había dicho, a ver, tengo pi1. Pi1 era igual a una función respecto a pi2. Entonces, lo que yo hice fue sacar pi1 y pi2. Delta partido en x, entonces, es una función de, y esto era ux partido en nu. ¿Ya? Y Blasius dice, delta partido en x es igual a 4,96 por nu partido en x por u elevado a 1/2. O delante decía menos 1/2. Y, no, claro, por eso lo cambié. Porque el pi2 era al revés. Era nu partido en u por x. Eso es lo que tenía yo. Esto es pi2, esto es pi1. Entonces, si me muestran una ecuación, yo puedo arreglarla de forma que pueda revisar si es que se cumple la relación funcional. Si es que la puedo expresar de tal forma que yo vea claramente que mi grupo pi1 es en función del resto de los grupos. En este caso solo pi2. Ahí está la relación. Donde esa función, fíjense aquí, el cambio. La función que yo quería de pi2 era 4,96, una constante, por mi grupo, no sé, pi2, nu x partido nu, y eso elevado a 1/2. O, dicho de otra forma también, como se ve de arribita, 1 partido en pi2 elevado a menos 1/2. También es válido. ¿Se ve el cambio? Es súper importante que se entienda. ¿Mm? ¿Muy complicado? ¿Sí se entiende? Brian, ¿Sí? aquí, ¿cuál era Pi1 y cuál era Pi2? Fue arbitrario, ¿cierto? Claro, sí. Se Claro, tú podría puedes haber tenido cambiar. entonces al revés como Pi2 igual a una función de Pi1. Claro, sí, también lo puedes hacer así. Ahí. Y claro, y ese Eso. ejercicio también es muy válido porque, o sea, si tú llegaras a hacerlos al revés, qué buena pregunta, gracias. Si tú llegaras a partir con nu y luego hacer delta, no sé, si te llegara a quedar de otra forma los grupos, ¿m? O tú quisieras partir pensando pi2 función de pi1, entonces tú tienes que agarrar esto y tratar de darlo vuelta. O sea, delta partido en x, 1 partido en 4,6, 96, eso elevado a 2, y despejo por el otro lado nu, y x partido nu. Y ahí estoy diciendo, el pi2 es una función del pi1. Lo di vuelta, pero igual se cumple la relación. Obvio que se tiene que cumplir. Y al final es la misma relación, solo que Claro, cambia cuál está despejado, ¿no? claro, eso. Ya, ya. Ese- Y también te puede pasar que tu pi1, no sé, tú lo hiciste al revés. Te quedó x partido en delta. Porque tomaste arriba, aquí pusiste x, y tomaste como de variable repetida el delta. Y te quedó nu partido en delta por u, y el otro te quedó así, te quedó al revés. Bueno, tampoco importa, porque si aquí lo tengo al revés, entonces esto lo doy vuelta, no sé,
lo paso al inverso y se sigue cumpliendo la función. ¿Mm? Para entender más claramente esa relación, aquí puse una segunda parte que dice, ahora bien, ¿qué pasa si nuestra base de variables repetidas es diferente? Si yo tomo u y delta, como les decía delante. Entonces aquí, en vez de delta, coloco x, la variable que me falta, por las repetidas u y delta, y abajo nu, u, delta. Vuelvo a resolver, aquí efectivamente me quedan al revés, pero sigue siendo dimensional. Y aquí me queda con respecto a delta y no x, pero sigue siendo dimensional. Y vuelvo a la relación de Blasius. Y quiero arreglarlo de manera que me aparezcan estos nuevos pi. Y lo arreglé. ¿Cómo lo hice? ¿Por qué dice una raíz ahí? ¿Por qué hice una raíz? ¿Qué estoy haciendo? Elevado a menos 2. No sé qué hice aquí, pero la cosa es que ustedes pueden expresarlo así también. Ah, ya caché. Aquí, cambié el x, pasé el x multiplicando un medio, me queda x un medio abajo, y pasé un medio del delta para abajo, aquí delta. Entonces, aquí le saqué un medio, y aquí le saqué un medio y le puse un medio del otro. Para que ya no me quede en relación de x, sino en relación de delta. Y luego elevé a la menos 2 para que me quede este pelado, igual a una función del otro pi. Y 1 igual una función de pi 2. Lo que quiero decir es que tú puedes volver a arreglar la ecuación y siempre se te tiene que cumplir la relación funcional, no importa qué grupos adimensionales tú hagas. El teorema siempre se cumple. Cuando se haga la receta adecuadamente, siguiendo los pasos bien. Y al final puse qué otra base podrías usar. Uno podría fijarse también que yo dije, tenemos que tomar variables repetidas que representen a las unidades básicas y sean independientes dimensionalmente. ¿Cuáles son independientes dimensionalmente y cubren las dos unidades? El x con el u, el delta con el u con el nu también. No se pueden hacer uno con respecto al otro. Y el nu con el delta también. Hay un montón de combinaciones. Tengo una ahí posible, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, tengo cinco. Yo puedo elegir cualquiera y me va a dar un pi1 y pi2 distintos, pero la relación funcional siempre se va a cumplir. Esa es la conclusión de la auxiliar. Y ahora para seguir estudiando, ahora sí que les tengo ejercicios para recomendar, que son los que aparecen en la auxiliar. El ejemplo de la página 91 del Girardelli, después la página 95 hay otro, y en la página 96 hay otro. Brian, Ujú. antes de que te llamen o algo para no apurarte, ¿Sí? ¿qué va a pasar con la fecha del control? Es que se planteó al profe, el profe dijo que sí, y ustedes igual, pero tampoco se ha oficializado nada, entonces. No, sí, oficial. Yo al menos lo puedo tomar, así que va. Entonces sería ¿cuándo? El miércoles La 9. otra, miércoles 9. Si el profe les dijo que sí, sí. Ya, Y si genial. ustedes No se era pusieron más de para. acuerdo, no vaya a ser que alguien diga que no. O sea, yo creo que no, pero. Oye, ¿verdad? Es O que de sea, hecho, por eso mismo el profe dijo como que lo pusiéramos por el foro, como para que si alguien estuviera en desacuerdo, que lo pudiera decir ahí mismo y nadie ha dicho